Actualmente está trabajando en España, o sea que vamos a tener una conexión directa desde España. Tiene todos sus grados, ¿no? En el IED Business School ha hecho su maestría, una maestría en la USIL, ha hecho la carrera de economía brillante, con premios, y además ha trabajado en muchos sitios muy interesantes, en AFE Integra, en Intelligo, esa de banca, después en Macroconsul y en Apoyo Consultores. Y entonces yo no quiero, solamente quiero pedirles que apaguen vosotros el micro para que él solo pueda hablar y al final vamos a hacer un intercambio de opiniones. Yo me callo y adelante Fernando y bienvenido a todos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para allá. Quiero un poco antes de empezar, que me ayuden un poco con el chat para ver si es que ustedes pueden ver mi pantalla. Entonces quiero que en el chat me puedan escribir si es que ustedes pueden estar viendo mi pantalla. No sé si pueden escribir. Ya, perfecto. He estructurado la presentación de una manera que solamente va a tener 3 ideas fuerza y al final vamos a tener una ronda de preguntas. Agradezco primero a Enrique y a Ignacio por eh, invitarme a esta presentación. Entonces, cuando estaba conversando con Enrique, estábamos diciendo qué título le ponemos, por eso yo tengo otro título distinto al que está en el banner de publicidad. Yo le pondría 3 consejos no solicitados para estudiantes de la USIL, así que vamos con eso. Primero les voy a hacer un disclaimer, ¿no? O sea, en primer lugar, yo no tengo ninguna credencial académica o título profesional que sugiera que debería aconsejar a las personas sobre cómo vivir sus vidas. Estoy casi seguro que dichos consejos resonarán en ustedes y ciertamente serán ignorados por muchos. Pese a lo que Enrique les ha dicho, yo también he fracasado en los estudios y en el trabajo. A pesar de todo lo anterior, eso no me va a detener en darle estos consejos. Entonces, antes de iniciar esta presentación, quería hacerles una pregunta. ¿Ven cuál es la probabilidad de que una moneda salga cara 4 veces seguidas? Tienen ahí 5 respuestas, les doy 15 segundos y quiero que escriban las respuestas en el chat. Quiero ver cuáles son las respuestas que ustedes pueden ver. Otra vez, ¿cuál es la probabilidad de que una moneda salga cara 4 veces seguidas? Tenemos la A, que es 6.25, la B, que es 5, la C, que es 10%, la D, que no se puede determinar, y la E, la matemática no es lo mío. Típica pregunta de examen de admisión. 5, 5. ¿Quién más? Muchas veces, cuando uno encuentra este tipo de preguntas, a ver, vamos a ver más respuestas de las personas que están acá. Lamentablemente no puedo sincronizar así también. 5%, 6.5%. Ya. Ya. Usualmente para hacer este tipo de preguntas matemáticas, lo único que tiene que hacer es hacer la multiplicación de 0.5 por 0.5 por 0.5 por 0.5, porque al final una moneda solamente tiene 2 resultados. Entonces eso, como cada evento es independiente, se multiplica. Pero esta pregunta también encierra algo muy importante, que muchas veces cuando respondemos algo, nosotros hacemos supuestos detrás. Ninguno de ustedes, estoy seguro, ha podido preguntarse qué tipo de moneda es, si es que la persona que lo lanza, en qué condiciones están. Y es por eso que antes que todo, cuando ustedes respondan una pregunta que no necesariamente uno está entrenado en la universidad o en la vida, siempre se tienen que preguntar los supuestos detrás. Y por eso es que mi primer consejo o la primera habilidad que ustedes tienen que aprender después de la pandemia es hacerse las preguntas correctas. Quiero preguntarles a todos ustedes, ¿saben quién es la persona que está en la diapositiva? Si alguno de ustedes sabe un poco de historia.
A ver, sí. Lo que pasa es que a veces cuando cambio la pantalla no se puede ver que están ustedes respondiendo, así que estoy tratando de intercalar porque quiero hacer esto más interactivo. ¿No se puede ver la pantalla? Uy, a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Qué raro. No están. A ver. ¿Ya lo pueden ver? Ya, perfecto. Entonces, esta persona es Robert McNamara. Robert McNamara en su época fue considerado como el manager perfecto. ¿Por qué era considerado el manager perfecto? Porque se graduó en Berkeley y Harvard Business School, dos universidades muy prestigiosas en Estados Unidos. Él sirvió como pieza clave en las Fuerzas Armadas en la Segunda Guerra Mundial. Es más, es considerado el cerebro detrás de las estrategias que siguió Estados Unidos para vencer a los japoneses. Fue contratado en su vida corporativa por Henry Ford II como presidente de la empresa para reflotarla. Es decir, fue la primera persona que no era miembro de la familia que tuvo el cargo de gerente general, para que vean la confianza que tenía. Robert McNamara también fue considerado como un wizard o como un mago y tenía un approach de data driven. Entonces, era una persona muy estructurada que tenía los números detrás y que siempre cada argumento tenía que estar sustentado por estadística. También fue nombrado secretario de Defensa por John F. Kennedy. Este cargo lo hizo después de dejar el cargo de gerente general en Ford. Fue un elemento muy clave en la crisis de los misiles de Cuba y elaboró parte de la estrategia de la Guerra Fría para enfrentar la Unión Soviética. Esto se puede ver claramente en los documentos históricos y también en algunas películas, y por eso es que era bastante conocido. Y finalmente, ya en la etapa final de su vida, fue presidente del Banco Mundial y delineó bastantes de sus estrategias para reducir la pobreza y sirvió como cabeza o como director de diferentes organizaciones. Entonces tenemos a una persona que jugó un elemento muy clave en Estados Unidos y que tuvo un prestigio que lo siguió durante muchos años. Sin embargo, yo creo que ustedes deben saberlo también por los medios de comunicación o por Internet, que él también es conocido porque la gente lo asocia con el fracaso de la guerra contra Vietnam. Y si alguno de ustedes quiere tener una visión mucho más profunda de lo que les comento, hay una película que lo pueden ver por internet que se llama The Fog of War, ganó el Oscar, y donde detalla claramente cuáles fueron las lecciones que él tomó sobre la guerra de Vietnam y durante su vida. Ahora, ¿por qué esto es importante? Estamos viendo una persona que lo tenía todo, era una persona que tenía la mejor educación, tenía la experiencia correcta, tenía la exposición al sector público como al sector privado, tenía un razonamiento matemático y lógico por encima de lo normal, tenía experiencia en situaciones de estrés, ha manejado la Guerra Fría, también la crisis de los misiles y también elaboró la estrategia de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿por qué esto pasa? ¿Por qué a pesar de toda la experiencia y todos los conocimientos, esta persona no pudo tener un elemento clave en la Segunda Guerra Mundial? Y esto se basa mucho en la conversación que él tuvo después con los altos mandos de Vietnam, después de haber pasado la Segunda Guerra Mundial. Y él comentaba lo siguiente: los supuestos que él hizo detrás de las motivaciones que tenían las autoridades de ese momento de Vietnam eran incorrectas. Si él hubiera tenido los supuestos correctos, en primer lugar no hubiera habido una guerra y en segundo lugar hubiera actuado de manera distinta. El asumir ciertos supuestos le costó vidas humanas, le costó un mal prestigio por haber elaborado una mala estrategia, aunque más adelante se puede ver en varios documentos que también el presidente en ese momento, el que sucedió a John F. Kennedy, también tuvo un rol muy importante. Pero lo que quiero decir acá es que usualmente tú no controlas lo que sucede. Y cuando tú no controlas lo que sucede, tampoco controlas cuándo suceden las cosas. Y esto lo hemos visto todos con el COVID-19. Pero lo que sí controlas es cómo respondes. Y cuando respondes es porque la calidad de tus respuestas depende en gran medida de la calidad de tus preguntas.
¿Y por qué? Porque las preguntas que se hacen dan forma a la información que encuentras, qué decisiones tomas y qué acciones decides emprender. Por eso que el primer consejo que les puedo dar es siempre háganse las preguntas correctas. El segundo consejo, pensar en los efectos de segundo orden, tercero y cuarto y quinto si es posible. En la diapositiva pueden ver la carátula de un libro muy famoso que es de un autor financiero que lo pueden encontrar en internet, se llama Nassim Taleb, que hizo el Cisne Negro. Y el Cisne Negro es un evento de riesgo de cola, como es lo que ha pasado con el COVID-19. La analogía que hay en este cisne negro es que en la antigüedad se pensaba que solamente había cisnes blancos. Y como solamente había cisnes blancos, se negaba cualquier existencia de un cisne de cualquier otro color. No sé si me escuchan. Escuché ahí el fondo de alguien. Puede ser que... Ya, perfecto. Sí, lamentablemente tengo que estar cambiando de pantalla de momento a otro porque si no, no, no se puede ver bien. Ok. Uy, no sé qué pasó. Ah, sí, a ver, déjenme ver. Ah, sí, lamentablemente a veces con los cambios de pantalla que tengo que hacer no se puede ver. Ok, entonces el cisne negro, como les había comentado, se conoció en Australia y fue la primera vez que se vio. Antes de que se pueda ser visualizado en Australia, en los registros de biología y en los registros de los estudios de los animales no existía este tipo de animal. Entonces, lo que sucede en este cisne negro se le llama a todos los eventos poco probables, pero con un alto impacto. Y nosotros, y yo me imagino que ustedes a través del WhatsApp habrán podido ver este tipo de diapositiva, ¿no? Que hoy día eh, la transformación digital lo ha hecho el COVID-19, no lo ha hecho el equipo de TI, no ha hecho el CEO, no lo ha hecho el de tecnología, no lo ha hecho los consultores, lo ha hecho la pandemia. Pero lamentablemente lo obvio hoy en día no te va a agregar valor. ¿Y por qué? Porque hay millones de efectos de segundo orden que están fuera de tu alcance. De nuevo, volvamos a la analogía del cisne negro. Cómo un impacto tiene su correlato en impactos distintos en diferentes magnitudes en otras variables. Entonces, actualmente con todo lo que está pasando en el mundo, lo que tendrías que preguntarte es cuál es el impacto a mediano plazo que va a tener las economías con las famosas bazucas monetarias y fiscales que están haciendo los gobiernos actualmente. Es el paquete fiscal que están haciendo países emergentes y desarrollados y la reducción de tasas de interés que han tenido que hacer los bancos centrales. Te tienes que preguntar qué va a pasar con la guerra comercial entre Estados Unidos, China, la Unión Europea, qué está pasando con el proteccionismo en Estados Unidos y en China. Si la desglobalización o el reshoring, que es decir, traer las fábricas de China hacia los países de origen, si es que ocurre, cómo esto va a acelerar la automatización o va a acelerar el desempleo. ¿Será más difícil ser un inmigrante legal en el mundo? ¿Será rentable estudiar afuera? Estas son preguntas que surgen después del COVID-19. También podemos preguntarnos sobre cuál es el impacto que tienen las negociaciones futuras del Reino Unido con la Unión Europea. Al final eso ha pasado a un segundo plano, pero de todas maneras se tienen que retomar. O cuáles son las condiciones que exigirá Estados Unidos al Reino Unido tras el COVID-19. Si nos guiamos por la historia, usualmente Estados Unidos les ha pedido condiciones mucho más desfavorables después de la Segunda Guerra Mundial, si es que se va a repetir. ¿Cuál es el impacto de la guerra de precios o el COVID en la estabilidad de Irán? Si es que todavía se puede considerar un país. ¿Qué hay de la estabilidad en Saudí? ¿Cómo van a reaccionar cada uno con el nivel de estrés en el Medio Oriente? ¿Qué está pasando con el shale oil en Estados Unidos cuando los precios de petróleo hasta cotizaron en negativo el mes pasado? ¿Qué está pasando con Corea del Norte? Bueno, esto ya lo hemos visto con algunas imágenes de Kim, que es el dictador que hay en ese país. Si es que va a haber una unidad, si es que Kim está realmente vivo. ¿Qué está pasando con los bancos italianos? Antes del COVID-19, más o menos la cartera atrasada de créditos está en 8%. Y para que ustedes se den cuenta, solamente en Italia, para que tú tengas un préstamo
atrasado, tienen que pasar más de 150 días, que es una barbaridad. Realmente pueden quebrar. ¿Qué pasará con la Unión Europea? ¿Qué pasará si Italia deja la Unión Europea? ¿Cómo acabará la lucha entre el norte y el sur en la Unión Europea? Porque siempre hay un desfase entre bloques de países, sobre todo con la ayuda humanitaria y fiscal. Eh, todo lo que ha inclinado, todo esto lo que ha pasado va a inclinar la balanza a favor de la carrera presidencial de Biden, que es el candidato demócrata, o volverá más extremo a Trump en sus propuestas. Víctor Orbán, que es el presidente de Hungría, o uno de los candidatos a presidente en Hungría, ya equipara a los migrantes con enfermedades. El populismo estará de moda de nuevo en la Unión Europea, como está también en Latinoamérica. Y ahora que tenemos una prueba que funciona realmente esto de las enfermedades biológicas, porque imagínense, todo lo que hemos sufrido en estos 2 meses es una prueba evidente de que realmente los grupos terroristas o los laboratorios clandestinos tienen una amenaza tangible porque lo puedes fabricar y puedes paralizar una economía mundial. Esto llevará a países a adoptar reconocimiento facial al estilo chino. Yo he estado el año pasado en China y uno se puede sorprender que en Shanghái hay cámaras en las calles donde están filmando a las personas. Va a haber una evolución a estados de vigilancia de Big Brother, es decir, donde hay un estado paternalista donde va a velar por los intereses de todos nosotros. Eso lo estamos viviendo actualmente con algunos países, sobre todo por la función más preponderante del Estado. ¿Qué consecuencias va a tener esto para Asia Central, para Rusia, que en general está maquillando sus cifras de casos y de muertes? En Turquía, donde tienen un presidente extremo. En Venezuela, si es que realmente ya como país deja de funcionar. Libia, Irak, Líbano, Argentina con el manejo de deuda. O cómo se va a manejar la desigualdad y los perdedores del COVID-19 y cómo esto va a ser tangible en el Perú. Realmente son preguntas que debemos hacernos, pero cuando nos hacemos las preguntas, no solamente nos debemos quedar en pasa A, sucede B. Tenemos que llegar a C, D y E. Y como les he comentado en esta presentación, hacerse las preguntas correctas, pero sobre todo pensar en los efectos de segundo orden que están más allá, es lo que significa un rol muy importante. Y les voy a dar 3 casos así chiquitos. Uno que es las cuotas de mujeres en los directorios en los países nórdicos, que está en la figura de la izquierda. En el medio está Pillow, que es un aparato que salió en Estados Unidos. Y el tercero, a la derecha, es una caricatura que salió en Medio Oriente cuando en Dinamarca, cuando diré en Francia, un escritor danés pintó esta caricatura de los musulmanes y que tuvo bastantes consecuencias. Pasamos por el primer caso. Cuando en los países nórdicos se estableció una cuota de género, donde se establecía casi tener mayor porcentaje de mujeres en los directorios, la mayoría de personas en los países nórdicos pensaron que eso era lo más adecuado. Y es más, estamos viendo que las mujeres están teniendo cada vez un rol más activo en el mercado laboral. Sin embargo, después de 10 años, cuando tú les preguntas a las personas que propusieron esa medida de elevar las cuotas femeninas en los directorios, te van a decir que no han tenido los resultados que han tenido. Y si uno ve en la diapositiva, va a ver Noruega, que fue el país que implementó esta medida, después de casi 10 años no ha habido una variación en la composición del número de mujeres en los directorios, a diferencia de otros países que han estado aumentando. Y el problema que se planteó es que no pensaron en el efecto de segundo y tercer orden. Si bien es cierto, esta fue una medida que tenemos y que creo que es bien importante, al final muchas empresas, como no encontraban el talento necesario en los países, o en este caso en Noruega, tuvieron que cambiar de domicilio e irse a otros países a cotizar, por ejemplo, en Francia, en Italia, donde tenían reglas más flexibles. Y al final esto ha llegado a un techo porque lamentablemente, a pesar de estos esfuerzos por poner cuotas de directorio de mujeres en las empresas privadas, no hay el talento suficiente como para atraer
o no hay el stock de mujeres suficiente como para traer en este directorio. Y estamos hablando de países que están propulsando dentro del mundo el tema de igualdad de género. Y esto se basa porque el problema es mucho más profundo, es un problema de acceso, es un problema de oportunidades, es un problema de redireccionamiento de carreras. Entonces, si bien es cierto, esta medida tuvo una consecuencia o tenía un fin bueno, al final no se vio reflejado en la realidad. El segundo ejemplo es Pillow, es un aparato que es como una Alexa que te sirve tus pastillas cuando estás enfermo y que te programa todo tu programa de donde puedes ingerir todo lo que son medicinas. El problema que tuvo con este aparato fue que lamentablemente no se pensó en los temas de seguridad de ciberataques. Como no se pensó en eso, al final este producto no ha tenido la aprobación del órgano regulador en Estados Unidos para poderse vender. Y es que las personas que diseñaron este producto no pensaron en los efectos de segundo y tercer orden, es decir, ataques de ciberseguridad que al final podrían manipular estos aparatos y que podrían incluso causar la muerte a muchas personas. Y el tercer gráfico, que es el de la caricatura, este es un caso que lo estudié también en la escuela de negocio. Hubo esta caricatura que reflejaba lamentablemente un estigma o un preconcepto de los árabes desde la mirada de los europeos. Y había una empresa en un país del Medio Oriente que también era danesa. El escritor y el dibujante era danés, pero que trabajaba en Francia. Y lo que pasó fue lo siguiente. Se le pidió a la empresa desvincularse de esta caricatura y los daneses dijeron, no lo podemos hacer porque es libertad de expresión. Esta caricatura sola trajo un problema entre los países musulmanes y el gobierno noruego, danés, diré, de Dinamarca, y que obligó y forzó a la empresa a salir del país. Entonces, no estoy diciendo de que uno no tenga que velar por la libertad de expresión, pero si hubieran pensado en los efectos de segundo y tercer orden de dejar eh, a las personas, no reconocerlas y solamente decir tenemos la libertad de expresión y nos hacemos la vista al costado por una caricatura, toda la gente de este país musulmán exigió la salida de esta empresa que vendía leche, ya me acordé, que vendía leche en este país y que era el número uno que al final tuvo que retroceder e irse. Entonces, como les digo, pensar en los efectos de segundo o tercer orden, inclusive cuarto, es muy importante. Y el consejo final que quiero darles es jugar con el corazón. Entonces, ¿por qué al final he terminado con esta frase? Por algo muy sencillo, porque la vida que tengas va a ser resumido en la siguiente ecuación. La calidad de las decisiones que tomes más la suerte. Y mientras más viejos te hagas, te vas a dar cuenta de que nadie le presta atención al factor de la suerte, que es un rol muy importante. Y para demostrarles un poco lo que está pasando con la suerte, hay una teoría que lo hicieron matemáticos de Harvard que se llama la paradoja del skill. Si nos vamos al mercado supuestamente, en teoría, más eficiente, que es el mercado de deportistas de competición de alta gama, o los profesionales que literalmente están en las mejores ligas. En este caso vamos a tomar los de béisbol y los de maratón. En el gráfico de la izquierda, si es que lo ven, van a encontrar en el eje de las X, van a encontrar los años, y en el eje de las Y, la desviación estándar. El coeficiente de variación lo que vendría a ser es la media entre la desviación estándar y la desviación estándar, que también sigue lo mismo. ¿Qué está midiendo el gráfico de la izquierda? Es el bateo promedio que tiene una persona en el béisbol cuando uno va a jugar un juego. Tienes un bateador y tienes a alguien que te lanza la bola. Entonces, lo que está midiendo es que de todos los jugadores en la liga de béisbol en Estados Unidos, se está viendo claramente un descenso en la desviación estándar y en el coeficiente de variación. Es decir, cada vez está habiendo menos dispersión entre el que tiene más talento y el que tiene menos talento.
¿Y por qué esto se da? Porque obviamente la gente se está volviendo mucho más hábil de poder manejar un skill. Y esto también se está viendo en las maratones. Si uno ve, por ejemplo, en el eje de las X también estamos viendo los años y en el eje de las Y estamos viendo el tiempo completo entre el primer lugar y la diferencia entre el que llega en el puesto número 20, vamos a ver que la diferencia se está cada vez reduciendo. Es decir, cada vez en términos relativos la gente está teniendo menos diferencia entre los skills. Y esto hace que prácticamente cuando uno ve, por ejemplo, en el gráfico de la izquierda, una distribución normal, uno va a ver que en el tiempo, y eso es lo que ha pasado en casi todos los ámbitos en la vida, esta curva se está volviendo una concentración en el medio. ¿Y por qué se está volviendo una concentración en el medio? Porque cada vez, en términos relativos, todas las personas se están volviendo mejor. Y esto no solamente está pasando en los deportes, está pasando en los estudios, está pasando en los trabajos, cuando uno intenta postular a un trabajo, cuando uno intenta vencer el récord de una persona. En general, lo que estás viendo es una comprensión donde, en términos relativos, la diferencia es cada vez menor y lo que hace que la variabilidad de la suerte determine el impacto en el resultado de un nivel mucho más importante. Como les había comentado, la vida está formada por skill y suerte. Dado que el skill cada vez se está reduciendo, se está comprimiendo, el impacto que tiene la suerte en la variabilidad de los resultados cada vez es mayor. Y ahí está la fuente, lo he sacado de un analista muy famoso. Y esto también lo podemos ver en otro mercado que supuestamente tiende a la eficiencia, donde hay bastante competencia, que es el mercado de las inversiones. Si uno ve en el gráfico de la izquierda, va a ver, por ejemplo, los fondos mutuos que hay del 70 al 2017 en Estados Unidos, cuando se compara el rendimiento de estos fondos contra el S&P 500, que es el benchmark del mercado, y uno va a ver que va a tener una distribución normal, los rendimientos durante casi más de 30 años, pero si ustedes se dan cuenta entre el número de fondos que manejan acciones, 280 no han sobrevivido. Y la mayoría de ellos, de los que han sobrevivido, tienden a estar en negativo con respecto a su benchmark. Solamente muy pocos fondos han podido sobrevivir en este tiempo. Y si uno lo ve, por ejemplo, en otro estudio acá, que también es el porcentaje de fondos, por ejemplo, que después de 15 años es vencido por el benchmark en casi un 90% de veces vence al universo de fondos administrado por personas que tienen la mejor educación, tienen el mejor conocimiento, tienen la mejor experiencia, pero que no le pueden vencer al mercado. Y al final uno se tiene que preguntar si esto es una suerte o un skill. Al final no lo podemos saber. Y por eso que al final, y ya con esta diapositiva termino mi presentación, uno tiene que jugar con el corazón, tiene que dar la milla extra, porque al final, si bien es cierto, nosotros damos nuestro mejor esfuerzo, uno tiene que ser humilde para aceptar que las cosas no necesariamente se dan como uno quiere y dar lo mejor de sí, porque inclusive la persona que puede tomar una decisión racional, puede hacerse las preguntas correctas, puede tener, eh, pensar los efectos de segundo o tercer orden, al final no necesariamente en la vida te va a ir bien. Sin embargo, hay personas que van contra las probabilidades, como en este caso es Winston Churchill. Él en la famosa película que ganó el Oscar hace unos años, un actor bastante famoso y que lo interpretó, acuérdense que Churchill fue una persona que en la Segunda Guerra Mundial él tenía que tomar una decisión si es que el Reino Unido iba a luchar contra los nazis o no, y todas las probabilidades estaban en contra. La decisión más racional era rendirse. Sin embargo, él no hizo caso y luchó por lo que tenía que hacer. Y por eso es que es importante que en la vida, y el consejo que les doy es, más allá de la racionalidad que ustedes salgan, tienen que dar el 100%, jugar con el corazón. Y al final él dio una charla, si no me equivoco, casi en 1945 en Oxford, y él dio una de las charlas más cortas pero más significativas.
y fue a su colegio o universidad, y él fue un pésimo estudiante y prácticamente durante toda la ceremonia se durmió, y cuando lo despertaron se dirigió al podio a donde estaban todos los estudiantes y él les comenzó a decir: chicos, esta es la lección. Nunca se den por vencidos, nunca se rindan, nunca, 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 en nada grande o pequeño, extraordinario o mezquino. Nunca se rindan salvo por las convicciones del honor y la sensatez. Nunca cedan a la fuerza, nunca cedan al aparente abrumador poderío del enemigo. Y con esto termino mi presentación. Muchas gracias. Y creo que voy a ahora hacer el cambio de pantalla para poder ver a todos ustedes cómo, cómo los puedo ayudar en las preguntas que puedan tener. Antes quiero sacar la compartir pantalla, creo que ya está. Perfecto. Nada, quiero ver si es que pueden tener algunas preguntas y nada, podemos hacer una conversación con lo que he presentado. He tratado de resumirlo y comprimirlo porque si no podíamos estar mucho tiempo conversando y tampoco quiero perderles un poco de tiempo. A ver, ¿cómo defines la suerte? A ver, José Mesía, eso es una muy buena pregunta. Si nosotros ponemos estricto en términos matemáticos, la suerte es todo aquello que no es explicado por el skill. Es decir, el skill es aquello que cada vez que yo hago algo, el evento es predecible porque yo soy bueno en hacerlo. Entonces, si yo, por ejemplo, soy un jugador de ajedrez y yo me preparo, dado las condiciones del juego de ajedrez, si yo tengo una mejor preparación, la probabilidad de que yo pueda ganarle a mi otro rival va a depender del skill y no tanto de la suerte. Y la suerte vendría a ser como aquello que no puede ser explicado por lo que yo puedo controlar. A ver, voy a hacer responder la otra pregunta y de ahí pueden escribirme o también pueden hablar por el micrófono. Eso de ir en contra de las probabilidades se puede decir que es como manipular la suerte. ¿Hay alguna manera de aumentar nuestra posibilidad de tener suerte? Eso es una muy buena pregunta. Yo he tomado varios cursos de toma de decisiones y también obviamente he tenido experiencia laboral y académica. Y el tema es, y eso es algo un poco difícil de entenderlo en su momento, la calidad de las decisiones no está determinada por el outcome de las mismas. Me explico. Por ejemplo, si yo voy a estudiar afuera y tengo un trabajo muy importante afuera, no necesariamente eso es consecuencia de haber tomado una buena decisión. Puede haber sido explicado por otros factores. Puede ser explicado porque conocí a una persona en mi niñez en Perú y me hizo el consejo. Puede ser porque algunos amigos me dijeron. Puede haber otros factores que no necesariamente tienen que ver por el hecho de haberme ido afuera y de haber hecho una maestría. Y ese es el gran problema que nosotros tenemos en la vida, que nosotros conocemos los outcomes, pero no conocemos los procesos de decisiones. Y al final nos asignamos como desde afuera una explicación que calza con esa historia, pero que no necesariamente es cierta. Entonces, eso de manipular la suerte y eso es lamentablemente es algo que nosotros no vamos a saber. En la vida hay una infinidad de factores que determinan un outcome y solamente tenemos control de determinadas variables. Lo que sí podemos hacer es pensar en términos probabilísticos y tener una exposición en nuestras decisiones a aquellos factores que puedan mejorar nuestra suerte. Es decir, si yo quiero estudiar, yo quiero tener un buen salario, obviamente voy a ir a la universidad. ¿Por qué? Porque la universidad me va a dar una probabilidad mayor de conseguir un empleo porque puedo acceder a empleos que me están pagando más. A ver, ¿qué relación puedes encontrar entre el corazón y la mente? ¿Uno es mayor que el otro? No, al final es una frase que yo le he sacado que puede ser también entendido de la mente. Y yo creo que ustedes están enfrentando un escenario donde van a tener una competencia más ardua de la competencia que había en el mercado laboral de antes.
no solamente en el ámbito laboral, sino en los deportes, en la parte afectiva. Y, y la verdad es que el jugar con el corazón, bueno, también es con la mente, es a pesar de las probabilidades, de la preparación, tienes que reconocer y tener la humildad que no lo puedes controlar todo. Y esa aceptación de que no lo puedes controlar todo hace que te des el 100% y si las cosas no suceden, no te vengas abajo. Eh, Estamos viviendo en un mundo muy competitivo y donde cada vez, y con esta pandemia se ha demostrado de que hay cosas que no podemos controlar y que al final el binomio mente-razón es lo más importante. Por eso es que de los 3 consejos, 2 han sido muy orientados a la racionalidad y otro al corazón o a la voluntad de uno mismo. A ver, José Mesía, se dice que los peruanos son muy hábiles e inteligentes y tenemos un país bendecido en recursos. Nos falta la suerte, las condiciones sociales y económicas juegan un papel de suerte. A ver, yo creo que no hay un factor genético que explique que por qué algunos países son mejores que otros. Lo que sí hay es contextos históricos y cierta institucionalidad que condicionan a que determinados países puedan ser más hábiles o puedes tener más predisposición a hacer mejor las cosas. Todos conocemos que cuando les digo Alemania, todos piensan en disciplina. ¿Por qué? Hay determinados contextos que determinan eso. Los peruanos, bien para mal, tenemos nuestros activos y tenemos nuestros pasivos, y todos nosotros lo sabemos. Yo creo que hay elementos que sí condicionan eh, algunos países, como por ejemplo la geografía. Hay países que lamentablemente, por condiciones geográficas y objetivas, no pueden tener ciertas cosas que otros países que tienen geografías más bendecidas pueden sacarle provecho a sus ventajas. Yo creo que no nos falta suerte, lo que hay es, acuérdense, nosotros lo que estamos hablando, yo le he puesto la etiqueta de suerte, es aquello que no conocemos y que nos puede impactar y que no sabemos de dónde va a venir. Entonces, yo creo que uno tiene que jugar con las herramientas que tiene. Y las condiciones sociales y económicas sí es un factor de suerte, y eso hay que sacarlo. No es lo mismo pedirle a una persona que tenga resultados cuando tiene un background que es distinto. Acuérdense que, y lo voy a poner con un ejemplo histórico, muchos reyes han pasado a la historia por ser muy buenos gobernantes. No todos, pero hay muy buenos que no vale la pena nombrar, pero que ustedes ya lo deben conocer. Y estos han sido porque han sido los beneficiados de ciertas condiciones que han tenido la educación, han tenido el mejor acceso a determinados personas, han tenido la mejor alimentación. Entonces, hay factores que sí no pueden ser explicados por tu propio talento. Y esto sí constituye, por ejemplo, las condiciones sociales y económicas, el factor de la suerte. Nadie escoge el lugar donde nos nació. Lo que sí tú puedes hacer es, ¿qué puedes hacer con eso? A ver, Rachi, ¿se puede usar skills en algo al azar, como en un sorteo, por ejemplo, o depende solo de la suerte? No, o sea, a ver, em, como quiero ponerlo en un contexto bien aterrizado. Eh, yo creo que la mayoría de ustedes son fanáticos del fútbol. Cuando uno ve, por ejemplo, el gasto que hacen los equipos de fútbol en Europa por todo lo que es analítica y data science, cada vez ha sido un crecimiento exponencial, no solamente en el fútbol, sino en el béisbol, en el fútbol americano. Todos los equipos de primer nivel están invirtiendo en equipos que analizan data histórica, estadística, y seguro alguno de ustedes ha visto la película de Moneyball, ¿no? Que es de este equipo de Cleveland que con un matemático pudieron armar un equipo con bajo presupuesto y que les rindió muy bien. Todos los equipos están haciendo eso. Cada vez
hay una racionalidad mucho más precisa y por eso es que yo siempre les he dicho en mi presentación, hacerse las preguntas correctas y hacer pensar en los efectos de segundo y tercer orden, porque ya no solamente con la intuición uno puede tomar decisiones, sino con la racionalidad. Pero volvamos al ejemplo que les estaba diciendo. Cada vez todos estos equipos están teniendo un equipo detrás que le están dando data para tomar decisiones. Y la pregunta es, si todos están invirtiendo en lo mismo, ¿por qué no todos están teniendo los mismos resultados? Si bajo ciertas circunstancias algunos equipos están casi el mismo presupuesto, la misma data, la misma información, ¿por qué no están teniendo el output correcto? Y esto se debe a que hay un elemento del azar que no lo podemos controlar. Cuando uno prepara, por ejemplo, y esto está demostrado, Manchester prepara con una semana de anticipación el equipo de fútbol. El partido, se ven todos los videos, cada persona sabe a quién tiene que marcar, pero cuando juegas el primer tiempo, a los 10 minutos se te lesionan dos jugadores importantes. Eso no lo puedes controlar. Tú lo que puedes controlar es skill y tú lo que puedes hacer es prepararte para eventualidades que puedan suceder cuando estás en contra, pero no hay cosas que no puedes ponderar. O puedes ver una persona que tenía cierto rendimiento y que en un partido sale de su normalidad y tiene una excelente performance. A ver, Benjamín, ¿usted cree que las condiciones sociales lo determinan todo? ¿Y qué me comenta sobre la realidad es una construcción o sobre la realidad es un delirio colectivo? No, yo no creo que yo no creo que determinan, pero sí condicionan. Y, y eso me remito a los ejemplos más famosos. Hay muchos emprendedores que se formaron de cero. Si tienes ahí una anomalía, es porque no necesariamente es algo determinístico. Habiendo dicho esto, si uno estudia elementos sociales o estadísticos más agregados, efectivamente las personas que sobresalen más o que pueden tener una contribución a la sociedad son las personas que han tenido mejor educación, han tenido mejor acceso y por eso que el rol del gobierno es muy importante. Pero no es un determinante, pero sí es un condicionante. No quiero que esto tampoco sea escuchado o usado como una excusa para no seguirlo, ¿no? Pero sí hay una condición que determina. A ver, Rachi Butrón, ¿qué tanto influyen los algoritmos en obtener buenos resultados? O sea, los skills afectan, pero ¿qué tanto lo hace la matemática? A ver, un algoritmo, como es entendido, es un proceso de decisión. El algoritmo no es el santo grial que muchos creen. Lo que está viendo es una explosión de lo que se llama Big Data y Machine Learning en el mundo. Machine Learning es tú cómo le enseñas a la máquina a determinar ciertos resultados, pero todavía estamos en fases muy iniciales. Pero al final los algoritmos o los constructos matemáticos sufren de un problema, que es no pueden capturar toda la realidad porque al final la realidad es como el efecto mariposa. El efecto mariposa es aquel donde el aleteo de una mariposa se convierte en una tormenta al otro lado del mundo. Y esto lo puede explicar muy bien el científico que acuñó este término, que era uno que estudiaba el clima y que se dio cuenta de que cuando redondeaba los efectos del viento a 4 decimales y cuando dejaba que estos 4 decimales fueran más decimales, el cambio matemático de la magnitud de solamente estos decimales le cambiaban todo el modelo. Entonces, pese a que nosotros estamos moviéndonos a un mundo de algoritmos donde se tomen decisiones más racionales, hay elementos que no podemos controlar. Nadie se ha vuelto rico o millonario, salvo, bueno, yo conozco una persona que se llama Jamon Simons, que es el hedge fund de Renaissance, que fue un matemático que actualmente tiene un hedge fund muy famoso, inclusive más que Warren Buffett. Pero fuera de esa persona, no hay otra persona que hay contra un elemento matemático con una teoría del todo que pueda resultar como que la respuesta a todos los resultados. Acuérdense que todas las condiciones en determinados momentos cambian y entonces cambian las reglas de juego.
Eh, sí, ha tenido mucha suerte. Acuérdense, ¿qué hacía Jeff Bezos antes de antes de fundar Amazon? ¿Alguien sabe a qué se dedicaba Jeff Bezos? ¿Alguien que lo puede escribir en el chat? Él era un apasionado de los libros y además era un investment banker. Era una persona súper inteligente y gozó. Acuérdense que antes de que Amazon fuera Amazon, pasó 7, 8 años donde el precio de la acción era flat. Eh, Hay elementos de suerte y hay elementos de skill o de trabajo duro. Y yo creo que no hay muchos elementos, lamentablemente, en el mainstream media, que se hable mucho de algunas cosas que no se pueden hablar. Y más allá de Bezos, porque no conozco mucho la historia de Bezos, pero sí conozco la historia de Bill Gates, y esto lo ha contado él mismo. Bill Gates, antes de formar Microsoft, estudió en un colegio en Washington que era particular, muy importante y que tenía acceso a una de las pocas máquinas que en su momento se podía programar. ¿Cuál era la probabilidad que un chico en Washington que estuviera en el mejor colegio y que su mamá también era directora de una fundación y que le hizo el contacto para trabajar con Allen, que también era su socio, en, en una empresa que estaba formando, que tenía otro acceso? Solamente habían dos máquinas en Estados Unidos en ese momento, entonces hay un elemento de suerte también. Buenas noches. A ver, Janet Durán, ¿usted qué opina sobre el papel de la educación en el futuro para desarrollar habilidades y competencias como la empatía, el trato personal y la rápida toma de decisiones? Es un elemento muy importante. Acuérdense que todo lo que es educación es skill. Entonces, y estamos moviéndonos a un mundo donde cada vez cuando uno toma un rol gerencial, las habilidades soft son más importantes que las habilidades hard. Eh, Eso va a ser siempre un elemento muy importante, pero todo tiene un límite y eso es lo que quería yo decir en mi presentación. A Messi y a Cristiano Ronaldo no le puedes exigir más allá de lo que saben de jugar de fútbol, que sepan más todavía de jugar de fútbol. Y por eso es que Messi no ha podido ganar una Copa Mundial con el equipo de Argentina, a pesar de ser el mejor jugador de la historia del fútbol. Lo dicen varias personas. Eh, yo creo que es un elemento y una pieza fundamental, pero uno tiene que reconocer que hay algunos elementos que juegan a favor y en contra. Y yo creo que cada persona tiene ventajas y desventajas desconocidas y uno tiene que apalancarse de las ventajas que uno tiene para lograr los objetivos que uno se da. Pero nada de lo que estás diciendo, Janet, es falso. Yo creo que todas esas habilidades blandas son muy importantes actualmente y las empresas lo están midiendo muy de cerca. No sé si con eso terminamos la serie de preguntas. A ver. A ver, Rachi Butrón, respecto a la educación, hay muchas personas que no han realizado estudios superiores y son más exitosos que otros que sí. ¿Cómo lo logran? ¿Y es suerte o skill? Y eso es una excelente pregunta. Por eso es que en la presentación yo lo puse con el caso de los gestores de fondos mutuos en Estados Unidos. Después de 40 años, muy pocos sobreviven y no podemos saber si eso es suerte o si eso es skill. Yo creo que hay un elemento de ambos. Y si tú les preguntas a los sobrevivientes, siempre le van a dar más preponderancia a la suerte que al skill. Pero yo creo que hay un elemento de skill, obviamente. Pero, mm, y eso es lo importante, que no podemos saber, y como les digo otra vez, las decisiones no deben ser medidas por el output de esas decisiones, sino por el proceso. El proceso es lo más importante en la toma de decisiones. Yo puedo estar en lo correcto por las razones equivocadas. Y eso puede darse en la vida. Lo peor que puedes hacer es pensar de que tú obtuviste un resultado a causa de las razones equivocadas y pensar de que eso se va a repetir en la vida. A ver,
José Mesía, skill más suerte. Yo agregaría manejo de información privilegiada y cercanía al poder para triunfar para algunos casos. Yo lo pondría eso en la parte de skill, porque inclusive para manejar información privilegiada y cercanía para triunfar hay cierto skill. Obviamente hay que tener la posición adecuada y estar en el lugar adecuado, y eso hay que tener suerte, ¿no? Si estás hablando en términos competitivos, obviamente eso está penado y obviamente está contra las reglas de libre competencia y, bueno, obviamente eso no está bien. Eh, en Estados Unidos es un grupo de empresas que manejan información privilegiada. No, lo que yo digo es que manejan mejor información. A ver, más allá de las teorías conspirativas, como les he comentado, hacerse las preguntas correctas hace que pienses más y tengas acceso a la información correcta. Eh, Claramente, una persona que está en ciertas condiciones puede tener más información que otra. Le voy a poner el caso de, por ejemplo, los candidatos presidenciales que hemos tenido en el Perú. Hay ciertos candidatos que vienen de determinados contextos que no entienden al ciudadano promedio peruano. ¿Y por qué? Porque no conocen cómo vive el de la clase media o el que tiene pocos recursos. No saben lo que es pasar hambre, no saben lo que es tomar el transporte público, no saben lo que es luchar por tener un trabajo. Entonces, el grado de información que tener esta persona para generar empatía es mínimo. Entonces, no lo veas solamente como que los ricos tienen esta información privilegiada. Inclusive estas personas no pueden tener información sobre cómo las otras personas se comportan, y eso puede tener un efecto muy negativo en cuanto a los resultados. Podemos verlo con el caso de las AFPs. Las AFPs era un problema que se veía venir, ¿no? A pesar de que yo he trabajado en una AFP, y creo que el sistema podía ser regido, pero al final tenía un objetivo que al final lo han dejado mal, pero ha sido la poca comprensión de los grupos económicos sobre la realidad que tenían las personas y les ha impactado en el negocio. ¿El networking es un skill? Eh, sí, sí, sí es un skill, sobre todo si lo implementas como un proceso. A ver, nadie te dice que tú tengas que tener el conocido más importante de la empresa que tú quieres tener, pero con los recursos que tienes, puedes un proceso por el cual tú sistemáticamente puedas decir, ok, estas personas me aportan, estas personas no me aportan, cómo puedo llegar a estas personas, cuáles están dando resultados. Eso está haciendo que al final el proceso de networking pueda ser medido como un skill. Ahora, si tú en algún momento tienes un evento y te encuentras, y eso me ha pasado a mí también, ¿eh? Conoces a una persona y por casualidad esta persona te puede contactar con otra y tienes un trabajo, por ejemplo, así funciona el mundo. Eso puede pasar. Pero el networking puede ser considerado como un skill o como puede ser considerado como suerte, ¿no? Dependiendo cómo tú lo proceses. A ver, es el mercantilismo salvaje. A ver, ya las discusiones económicas las podemos poner de lado, no te preocupes, José. A ver, Marcelo, ¿cómo hacer para que nuestra sociedad no vuelva a la normalidad, el desorden? Sí, pero ojo, que los candidatos y políticos en sí deberían ser comandados por la sociedad para no perder el poder. No sé si lo podrías parafrasear un poco la pregunta porque no te estoy logrando entender. Ahí, Marcelo, si puedes ayudarme un poco a poner, a reestructurar la pregunta para entenderla un poco mejor. Pero como les digo, acuérdense cuál ha sido el objetivo de esta charla. 3 consejos. Hacerse las preguntas correctas, pensar en los efectos de segundo y tercer orden y jugar con el corazón. Esas 3 habilidades nunca van a pasar de moda. Y por eso que cuando yo hablaba con Enrique, no me gustaba el nombre de la presentación porque al final parecía que les estaba vendiendo algo. Esas 3 habilidades que les he dicho van a funcionar siempre. Siempre van a funcionar. Es atemporal y les va a ayudar. Pero
como ustedes son estudiantes universitarios, yo he querido dar de los 3 consejos, 2 para la racionalidad y 1 para el corazón. Y creo que ha resonado mucho en ustedes la última, porque al final hay un efecto aleatorio en nuestras vidas y eso hay que reconocerlo. A ver, no solo para complementar tu respuesta anterior. Ok, ya te entendí. Perfecto. No sé si alguno quiere hablar o usar el micrófono, yo no tengo ningún problema si es que quieren continuar o lo paramos ahí. Este, con gusto puedo recibir comentarios o con eso ya terminamos la sesión, dependiendo de lo que Enrique quiera. Y nada, mil disculpas también por la presentación que he estado cambiando entre el PowerPoint y la plataforma porque es un poco más difícil de ver. Gracias, Fernando. Gracias a todos. Ha sido verdaderamente una gran charla. Estamos muy contentos que tú te hayas tomado el trabajo desde España, hablarnos. Sé que es a la 1 de la mañana allá. Y también decirle a nosotros que tú eres uno de nuestros mejores exponentes de USIL, has sido profesor también, y has trabajado también en USIL, lo cual nos da mucho gusto, y saberte que estás también trabajando por allá y teniendo mucho éxito. Muchas gracias a todos. No se olviden que el próximo miércoles viene Cultura del Ocio con Alejandro Arrieta y la subsiguiente con Alexis Samojot sobre el teletrabajo y recursos humanos. O sea que siempre estén atentos a los días como hoy. Fernando, ¿quieres Enrique, decir algo? sí, solamente quiero decirles, la presentación que he hecho la voy a mandar a Enrique y yo no sé si se los puede enviar a ustedes. No, no hay ningún problema por compartir la presentación. Les he dado estos consejos. En general hay muchos por detrás, pero al final la presentación la puedo obtener después que termine esta conferencia. Ya, muchas gracias a ti. Muchas gracias. No, Gracias gracias. y estén atentos. Mañana tenemos una presentación sobre las novelas de la pandemia, es sobre Saramago, así que estén atentos también a la misma hora y por este mismo sistema. Gracias, gracias Fernando. Un Ya, aplauso ok, para ti. gracias. Un abrazo. Chao. Gracias, chao. Gracias, gracias.